Bienvenidos a Betania. Gracias por estar con nosotros hoy. Aquí estamos en Reading, Pensilvania, en la 2 y la Douglas. Todos los domingos a las 10:15 tenemos el servicio de adoración, de celebración. Si quiere aprender más de la Biblia, todavía tenemos la clase bíblica a las 9:15 los domingos. Y vamos a comenzar un estudio nuevo el próximo domingo sobre el libro de Daniel, el profeta Daniel. Vamos a estudiar ese libro los próximos 3 meses en la clase bíblica. Pero aquí los domingos estamos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y ya vamos por el capítulo 4 en el día de hoy, donde vamos a comenzar leyendo los primeros los primeros 3 versículos. Dice así: Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad de nuestro Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. El tema de hoy es un tema un poco delicado porque la gente se siente incómoda cuando se predica o se enseña sobre el tema del sexo. Pero es un tema bíblico, es un tema que aparece a través de la Biblia, porque el ser humano es una criatura sexual. Dios nos ha creado de esa manera, no es una palabra mala, no es algo malo dentro de el vínculo del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero por lo mismo de la naturaleza humana, Dios se dirige a este tema vez tras vez, y aquí Pablo lo menciona, y lo menciona en conexión con la santificación. Pablo acaba de hablar de los primeros 3 capítulos de Tesalonicenses, un énfasis personal, y ahora va a entrar en algo más doctrinal o quizás podemos decir algo más práctico. Pablo le está hablando a ellos de la importancia de ser santos, que dice que debemos de vivir de una manera que le agrada a Dios. La voluntad de Dios es que sean santos. Santos tiene la idea de puro, santos tiene la idea de apartado para Dios y separados del mundo, es la idea de esta palabra. Y Pablo comienza a hablarle a ellos con esta urgencia. Dice, les rogamos, y después le da la autoridad en el nombre del Señor Jesús. Después dice, más abajo, recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Está hablando aquí con ese énfasis, con una apelación importante de mantener su cuerpo puro. Y él le habla de esa urgencia por la autoridad de Dios. En el nombre del Señor, dice él. Y es algo que demuestra que no hay opción. El cristiano tiene que vivir una vida santa. ¿Por qué? Bueno, agrada a Dios, dice él. Esto agrada a Dios. ¿Verdad? El mundo hace lo que le da la gana sin pensar en Dios. Pero el creyente tiene que pensar en Dios. Si amas a Dios, vas a querer hacer su voluntad. Vas a querer obedecerle si le amas. En los últimos días la Biblia dice que los hombres serán amadores de los placeres más que de Dios.
Y ahí es donde nos encontramos hoy. Las personas no quieren agradar a Dios, aún tristemente entre los cristianos. Somos indiferentes. Nos dejamos llevar por las olas de este mundo, por los vientos de este mundo. Nos dejamos llevar, hermanos, sin reconocer, o nos olvidamos que el Proverbios dice: ¿tomará el hombre carbones encendidos o fuegos a su pecho sin quemarse? Y es un rotundo no. Imposible, se va a quemar. Usted sabe que una pregunta que se hizo en una estadística la pregunta era: me preocupa el declive del comportamiento moral en nuestra nación, hablando aquí de Estados Unidos. 81% de las personas dijeron que sí les preocupa, 19% que no les preocupa. En cuanto al vistazo moral en Estados Unidos, preguntan promedio, 54% de las personas que entrevistaron dicen que el estado moral en nuestro país está excelente. 33 no tan bueno y 11 que va para abajo. Y la idea es que es casi igual, casi 50-50. Ahora, entre partidos políticos, 74% de los republicanos piensan que el estado moral del país va mal y 38% de los demócratas piensan que va mal. Y lamentablemente es porque el Partido Demócrata ha aceptado el aborto, el homosexualismo, el matrimonio homosexual, el movimiento transgénero, ideología de género, todo eso lo han aceptado. Y por eso menos de ellos piensan que estamos mal moralmente. Nosotros diríamos que estamos muy mal moralmente. Entonces, este pasaje de la Biblia nos está hablando a nosotros de que agrada a Dios y de que es la voluntad de Dios. Hermanos, recuerden dónde estábamos: Tesalónica. Pablo está escribiendo de Corinto, 2 ciudades con puertos de costa, ¿no? Donde entraban barcos y llegaban personas de otros países multinacionales, trayendo sus prácticas, trayendo su moral a estos países de Tesalónica y de Corinto. Y Pablo le dice a ellos: la voluntad de Dios es que sean santos. Piense usted en un Nueva York, piense usted en un Los Ángeles. Las costas tienden a ser más inmorales, más pervertidas, más crimen, más problemas sociales, porque hay una aceptación de otros morales, de otros países, de otros lugares. Y la confusión sexual de aquí es igual que la confusión que había en los tiempos de Pablo. Y Pablo dice que la voluntad de Dios es que vivamos vidas puras sexualmente en la intimidad. Pero luego él pasa al próximo paso, y es identificando lo que es ser santos. Y él dice que la santificación es separándose de la inmoralidad sexual. Dice en el versículo 3, la segunda parte, dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Pablo dice que se alejen. Noten que eso implica una determinación personal. Eso identifica que uno tiene que tomar intencionalmente, separarse
de la inmoralidad. No es suficiente orar. No, tenemos que alejarnos. Dice 1 Corintios 6:18. Dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tan claramente al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace uno solo cuerpo con ella. Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es uno solo espíritu con Él. Y aquí está hablando de la idea de nosotros tenemos que alejarnos. Proverbios 5 del 1 al 8. Vamos a leer, no todos los versículos, pero ese pasaje lo pueden leer completo después. Dice, porque los labios de una mujer inmoral son dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se desvíen de lo que estoy a punto de decir. Aléjense de ella. No se acerquen a la puerta de su casa. Y noten cómo lo dice en el capítulo 7 de Proverbios. Dice el versículo 5, que los guarden de una aventura. O sea, que los dichos de Salomón los guarden de una aventura con una mujer inmoral, de escuchar los halagos de una mujer promiscua. Así que ella los sedujo con sus palabras bonitas y los sedujo con sus halagos. Así que escúchenme, hijos míos, y presten atención a mis palabras. No dejen que sus corazones se desvíen hacia ella. No se extravíen por su camino descarriado, porque ella ha sido la ruina de muchos. Muchos hombres han sido sus víctimas. Su casa es el camino a la tumba y su dormitorio es la guarida de la muerte. Noten, hermanos, qué tremendo pasaje de la Biblia tenemos ahí. Huyan de los deseos, de los pecados sexuales. Huyan, dice la Biblia, corran. Es continuo la idea, sigan corriendo, absténganse, aléjense de esto. Y hermanos, la realidad es que toma fuerza de carácter, toma la intervención del Espíritu de Dios para uno vivir una vida así. Hermano, la santificación primero envuelve esa idea de alejarse, pero segundo es reforzándose usted con su pureza sexual. Noten cómo lo dice el versículo 4. Versículo 4 dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo. Algunas versiones dicen controlará a su esposa o tomará una esposa. La idea es que el hombre casado debe de satisfacer sus necesidades sexuales con su esposa. Y obviamente la esposa con su esposo. La intimidad es una parte esencial del matrimonio. No es opcional. Es una necesidad. Y a veces tenemos que reconocer que es más de necesidad del hombre que de la mujer.
Pero la mujer juega un gran papel en cuanto a la esposa se refiere, de tener intimidad con su esposo regularmente, frecuentemente, para que cada uno esté, como dice aquí la Biblia, esté controlando su propio cuerpo. Hermanos, lo dije anteriormente, lo digo otra vez hoy. Muchas mujeres ven la intimidad con su marido como un postre después de una comida o un aperitivo que viene siendo algo opcional. El hombre lo ve como el plato fuerte. Para el hombre la intimidad es arroz y habichuela y carne. No es un postre, no es un aperitivo. Para el hombre es una necesidad como comer y como beber, tomar agua. Para el hombre es una necesidad. Y las esposas tienen la responsabilidad, junto con su esposo, de satisfacerse unos a otros en esa intimidad sexual. Eso envuelve no solamente instrucción, saberlo, envuelve conocer mis debilidades, conocer mis tendencias, expresarle a mi esposa, expresarle a su esposo sus necesidades sexuales y los dos solucionar el asunto. No podemos ignorarlo, no podemos pensar que el hombre es igual que yo o que la mujer es igual que el hombre. Somos diferentes, pero Dios quiere que demostremos nuestra unión cuando estamos de acuerdo en todo, incluyendo la intimidad. Pero también envuelve o involucra controlando su propio cuerpo, porque, hermanos, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Su cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo pertenece a Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios y tenemos que honrarlo. Y no debemos de cometer pecados sexuales fuera del matrimonio y usando la excusa de que pero mi esposa no me atiende. Es una frase que la gente usa. Mi esposa no cumple con su deber. Y hermanos y mujeres, si usted es una de esas esposas, usted tiene que someterse a Dios. La tercadez no es el fruto del Espíritu. Ser cabeciduro no es el fruto del Espíritu. Sométase unos a otros en el amor del Señor. Esposos y esposas, trabajen juntos en esto para que haya gozo y placer dentro del matrimonio y no haya lugar para el diablo. Porque la inmoralidad sexual devalúa la relación íntima. Y por eso tenemos que cuidarnos positivamente y negativamente. Dice él, y vivirá en santidad y honor. Y después dice, no en pasiones sensuales como viven los paganos. Negativamente, no satisfagan sus deseos como el mundo. El mundo está fuera de control. El mundo quiere que uno haga lo que uno quiere hacer cuando uno quiera hacerlos sin restricciones, sin permisos,
Si tienes un apetito, tienes que satisfacerlo. Así es que el mundo opera, pero así no es que el cristiano opera. El cristiano es diferente. El cristiano es una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Dice, Job dijo, hice un pacto con mis ojos, no miraré con lujuria a ninguna joven. Job 31:1. Pero también Proverbios 6:25, no codicies su belleza, no dejes que sus miradas tímidas te seduzcan. El hombre tiene que cuidar sus ojos, hermanos, y es totalmente normal para el hombre ser atraído por mujeres. Es normal, pero esa atracción no puede cruzar la raya. Esa atracción de la belleza de la mujer no debe de cruzar a inmoralidad, a malos pensamientos, a malas expresiones. Hermanos, la inmoralidad comienza muy lento, pero sigue creciendo y creciendo y creciendo. Hermanos, no seamos como los gentiles. No entremos en territorio prohibido. Dice, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todo esto. Noten, está hablando de que nosotros no podemos aprovecharnos de una mujer que no es la nuestra. Dice ahí que estamos robándole lo que no es de nosotros. Ya sea que sea esposa de alguien en el presente o va a ser esposa de alguien en el futuro. Ambas están fuera de nuestro límite. Satanás le encanta engañarnos para que caigamos en esos lugares. Déjenme leer unas citas que tengo aquí de Chuck Swindoll que me encantaron. Dice, si queremos sobresalir hacia la meta de la santidad, entonces necesitamos controlar nuestro comportamiento sexual. Parte de la voluntad de Dios para los creyentes es que tengan relaciones sexuales, que no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto significa que la bigamia, la poligamia, la homosexualidad, la sodomía, la prostitución, el adulterio, la pornografía, todas las formas del sexo prematrimonial, extramatrimonial y no monógamo son siempre incorrectas ante Dios, siempre. Tales relaciones no están prohibidas porque sean imprudentes, indiscretas, peligrosas, impopulares, excesivas o desagradables. Más bien, Dios las prohíbe porque violan su naturaleza santa y su santa voluntad para su pueblo. Abstenerse de la inmoralidad sexual incluye el conocimiento de cómo controlar nuestros propios cuerpos e impulsos sexuales en una manera pura y recta. Recuerden esta frase: fidelidad en el matrimonio, abstinencia en la soltería. Si usted no está casado, usted tiene que abstenerse de tener relaciones sexuales. Si usted es casado, fidelidad a su esposo, fidelidad a su esposa. Y hermanos, la fidelidad incluye satisfacer los deseos legítimos de su pareja. Eso es parte de ser fiel el uno al otro. Si usted no satisface los deseos sexuales legítimos de su esposo o de su esposa, usted está en desobediencia
con el mismo Dios que los unió. Punto. Hermano, no ganas nada persiguiendo a la esposa de otro. Lo que destruyes en secreto te perseguirá a la luz del día. Respeta el anillo, siembra honor y el honor te será devuelto. Todo esto, hermanos, tenemos que tomar para nosotros. Pongamos esto al día por un momento. Hay películas, programas de televisión, revistas que nos debilitan moralmente, porque nos incitan a un estilo de vida inmoral. Ciertas conversaciones de ciertas personas tienen el mismo prejuicio perjudicial. Ciertos tipos de fiestas, lugares, pasatiempos seductores nos incitan a la impureza, algo que debemos evitar, sin importar las presiones para asistir. Es una insensatez pensar que podemos jugar con estas cosas sin salir lastimados. Debemos dejar de tentarnos con el pecado. Nuestra abstinencia y evasión serán para nuestro propio bien y para la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que ser santos. Y Él da varias razones, da 4 razones principales. Una de ellas es que el pecado sexual será juzgado. Dice Dios, dice, nunca hagan daño ni engañen a otros creyentes en este asunto teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Como ya les hemos advertido solemnemente, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Entonces, primero, ¿por qué debemos de vivir santos? Porque Dios va a juzgar el pecado. Segundo, porque es contrario a la razón por la cual Dios me salvó. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no vidas impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino rechaza a Dios. La inmoralidad sexual rechaza a Dios. No rechaza la cultura, no rechaza la iglesia, no rechaza al pastor. Rechaza a Dios. En otras palabras, usted está en rebelión con Dios si usted está en algún pecado sexual. Usted está rechazando a Dios, usted está desobedeciendo a Dios. Y último, hermano, usted está ignorando que Dios le ha dado el Espíritu Santo para que habite en usted. Usted está apagando el Espíritu. El Espíritu te quiere ayudar. El Espíritu te quiere rescatar. El Espíritu te quiere liberar. Y tú lo apagas. Y tú lo ignoras. Dios te ha dado todos los recursos para vivir en santidad. Y tú los has echado a un lado. No me interesa. Voy a vivir como yo quiero vivir. Bueno, esa actitud y esa manera de pensar es la manera de pensar de un impío, no de una persona salva. Si usted piensa así, que a usted no le importa, como la gente dice, ¿qué me importa? Si a usted no le importa vivir en pecado sexual inmoral, y usted con su boca o con su mente dice, lo voy a hacer y no me importa lo que Dios diga, examine su salvación.
Examínela. Hermanos, el Espíritu Santo se nos fue dado para convencernos de pecado. El Espíritu Santo es santo, está en el nombre. Él es santo y Él vive en nosotros y Él quiere que vivamos santos. El Espíritu Santo es la victoria cuando andamos en el Espíritu. Entonces no haremos o no cumpliremos con los deseos de la carne. Sed santo porque yo soy santo, dice la Biblia. Nosotros tenemos que ser santos. Y hay cristianos que no están viviendo así. Hay cristianos que en el trabajo han sido malísimos testimonios. De la manera que hablan, de la manera que viven, de la manera que se expresan, de la manera que miran al sexo opuesto o hablan del sexo opuesto. Y esto es lo que dicen. Y eso que va a la iglesia. Si alguien ha dicho esto de usted, usted debe caer de rodillas y arrepentirse y pedirle perdón a esa persona. Si alguien piensa esto de usted y eso que va a la iglesia, usted debe arrepentirse y pedir perdón a esas personas que piensan así de usted, porque usted le ha dado razón para pensar así de usted. Hermano, ¿usted quiere saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es 4. Que sean santos, aléjense de todo pecado sexual. Oremos.